Hola, bienvenido de nuevo a Clima en el Espejo. Continuamos con los apuntes sobre la idea de progreso, la teoría liberal del progreso de la modernidad como norma que dirige y hace inteligible el orden social. Hoy hablaremos acerca de las debilidades en el ideal de progreso. La palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices, lo dijo Albert Einstein, físico alemán de origen judío, nacionalizado después suizo, austríaco y estadounidense. ¿Está de acuerdo con Einstein? En referencia a las contradicciones del ideal de progreso, por ejemplo, el conocido pensador francés Jean-Jacques Rousseau, quien en su paradigmático libro El contrato social promueve la libertad y el progreso en tanto se dirige al bien común. En otra de sus obras, por ejemplo, el discurso sobre las ciencias, termina cuestionando el ideal de progreso tan entrelazado al ideal liberal. Así se tiene que, por ejemplo, en el contrato social, Rousseau busca delimitar el tipo de contrato constitutivo de toda república verdadera, en donde tenga primacía la tolerancia y el bien común por sobre el bien particular, sin negarlo, y donde se propone la categoría de voluntad general que aparece como principio único, como ley, para regular las relaciones entre los hombres, para poder lograr esa sociedad republicana ideal, fungiendo la voluntad general como manifestación de la ley de la naturaleza a favor de la comunidad. Así, todos los hombres iguales y libres según los principios de la Ilustración renuncian, o quizás más bien la ganan, simultáneamente a su libertad. La voluntad de todos pasa a ser el único soberano al cual todos se someten. En ese sentido, la igualdad se mantiene. Visto así, también la libertad e individualidad se mantienen, no se pierden, ya que, además de ser libre por cumplir la ley expresada en la voluntad general, cada sujeto enajena su libertad voluntariamente, por tanto hace lo que quiere libremente con consentimiento, como refiere el autor Castro Leiva de cómo Rousseau aborda el análisis de su obra, con un yo quiero, para generar un conocimiento para todos, pues es la voluntad de cada uno obedecer la voluntad del colectivo, y por tanto, al someterse a la voluntad propia, que a su vez es obedecer la voluntad de todos, no pierde su libertad. Así, el individuo se enajena por entero, y sin embargo, no es esclavo, pues se encuentra como persona moral supeditado a hacer lo correcto, lo moral. Y ello está íntimamente relacionado con lo político, que se legisla, por decirlo así, con la voluntad general, la cual es a su vez justa y perfecta. Así Rousseau, quien no rechaza ningún tipo de gobierno en su contrato, aunque explícita e implícitamente excluye o deslegitimiza a aquellos que no tienen como finalidad última el bien común, además propone o acepta como la mejor forma de gobierno la aristocracia electiva, con el príncipe como gobernante idóneo. Para definir la voluntad general, el sujeto, el yo de Rousseau, si se quiere se desdoble en dos, que el autor Castro Leiva etiqueta como el yo denso, el de la voluntad particular ingenua, y el yo fuerte, que afronta la historia con carácter moral y que en consecuencia actúa, así como lo hicieron durante el proceso de emancipación de las colonias hispanoamericanas sus promotores, con una moral de obligaciones en la búsqueda de una sociedad ideal, posiblemente utópica como la que planteaba Rousseau, pues el logro de una voluntad general tan perfecta como la propuesta por Rousseau puede ser difícil de alcanzar, porque el sujeto en su individualidad tiene su ética, y la transformación en una moral de obligaciones puede resultar inalcanzable, y ciertamente sean necesarios dioses, pero en el sentido literal, no hombres endiosados, para dar leyes a los hombres. Y esa dificultad radicada en el individuo y su carácter moral, que es expuesta por Rousseau, es la que le hace al pensador francés cuestionarse la emergente, en su época, idea de progreso. Así,
respecto a lo que depara el futuro, una nueva concepción del hombre y su lugar y objetivo en el mundo. En ese sentido, ahora las fuerzas inherentes del hombre son las determinantes de la transformación del mundo en un uso racional de su libre albedrío y no en la dependencia de la divinidad, según promulgaba el cristianismo. Por ello, como bien lo indica John Bury, era imposible el arraigo de la idea de progreso indefinido en la civilización previa al siglo XVI, dado las limitaciones producidas por el clima intelectual y religioso previo a esa época, donde aún la racionalidad como paradigma de pensamiento no había echado raíces. Si bien había ya sido un elemento a considerar, incluso durante el medioevo, pero como refiere Bury, para lograr su ascendencia y desplegar su significado, la idea de progreso tuvo que vencer un obstáculo psicológico que puede ser descrito como la ilusión de finalidad. Y es que esa ilusión de finalidad o punto de llegada definitivo del ideal de progreso choca con la indeterminación propia de dicho ideal, el cual, aunque concibe un futuro feliz y de avance indefinido, no ofrece un punto final, pues el ideal de progreso tiene como valor final tener la capacidad de generar condiciones en que sea posible un nuevo progreso, es decir, de seguir cambiando indefinidamente. Por ello, la ilusión de finalidad limita la noción de progreso a una determinada tesis definitiva generada por el momento histórico vivido, como las propuestas de pensadores como Hegel y Comte, que, según refiere Bury, dieron cuenta de la limitación psicológica llamada por él la ilusión de finalidad, ya que ellos no reconocieron que sus propios sistemas podrían no ser más finales que el sistema de Aristóteles o el de Descartes. Así, contemporáneamente, podemos dar como ejemplo de esa ilusión de finalidad a la controversial tesis de Francis Fukuyama respecto al fin de la historia, con la consolidación de la democracia liberal como forma de organización social, donde el fin de la historia constituye el fin de la ideología o de la discusión sobre las ideas que ordenan y le dan significado a los sucesos que marcan el desarrollo y la evolución de los pueblos en el largo plazo, ya que la idea de democracia liberal es en este caso la idea final. De tal manera que en general la idea de progreso ha estado en lucha con esa ilusión de finalidad, además de estarlo por su postulado de avance optimista e indefinido, hoy día muy cuestionado por los resultados que se han obtenido con la consolidación, querida o no, del liberalismo o pseudoliberalismo, o más bien decir neoliberalismo a nivel mundial. Así refiere Nisbet, pero si la fe en el progreso, considerado eudemonísticamente, mantuvo todavía su fuerza durante la primera mitad del siglo XX, no puede decirse lo mismo en la actualidad. Creo que en la segunda mitad del siglo XX la idea se ha debilitado de manera considerable. Las dudas, el escepticismo y el rechazo a la idea de progreso durante el siglo XIX, provenientes de hombres como Alexis de Tocqueville, Burckhardt, Nietzsche, Schopenhauer y Max Weber, se han acentuado progresivamente en nuestro propio siglo. Además, incluso en los inicios del siglo XX, esa noción de progreso liberal se comenzó a cuestionar. Cabe mencionar que, por ejemplo, ideologías tan nefastas como el fascismo se vieron impulsadas como movimientos políticos por el rechazo que se desarrolló en la primera década del siglo XX hacia la Ilustración y hacia los valores liberales de la civilización del siglo XIX, motivado dicho rechazo por los problemas económicos, políticos y sociales generados en la sociedad liberal imperante, y el cual se agudizó a partir del fin de la Primera Guerra Mundial en 1918 y más aún con la firma del Tratado de Versalles en junio de 1919, año en el cual nace el fascismo como alternativa al proyecto democrático liberal de Occidente. Y recordemos que ese fascismo creó figuras como Mussolini o Adolf Hitler. El optimismo ilimitado del ideal de progreso liberal se ha negado. El optimismo ilimitado del ideal de progreso liberal se ha visto negado por los hechos. Por ello, respecto a las perspectivas para el ideal de progreso liberal, concluye Nisbet que la idea de progreso podrá desaparecer por completo de la vida y del pensamiento occidentales, víctima de las fuerzas que acabamos de describir, o de alguna guerra termonuclear tan devastadora y prolongada que no dejaría nada en pie, tanto desde el punto de vista intelectual como material, pero podría no desaparecer. Y en ese caso, creo que su supervivencia no será alimentada por la confianza racionalista secular, otrora tan sólida en la sociedad occidental y que ahora se debilita rápidamente, sino por un renacimiento de la religión,
un renacimiento que puede haber empezado ya y que es más evidente en las esferas fundamentalistas y pentecostal. Muchas gracias por tu visita a Clio en el Espejo. Vuelve pronto. Éxitos y bendiciones.